Buenas tardes, me llamo Anabel González Martínez y este es mi trabajo sobre el sistema educativo japonés. Espero que os guste. Primero vamos a ver una pequeña introducción. Japón es un archipiélago perteneciente al continente asiático, formado por 6.852 islas. Está situado al suroeste de China y delimita con Corea del Sur y Corea del Norte. Su capital es Tokio. Japón es una ciudad llena de vida, que recibe millones de turistas anualmente. Además, ha sido la cuna de diferentes culturas, como el anime, el K-pop. Es un país que está lleno de historia, puesto que contiene muchas tradiciones y mitologías únicas. La moneda oficial que encontramos en Japón es el yen, y el idioma el japonés. Las religiones que predominan en el archipiélago son el sintoísmo y el budismo. Sin embargo, la mayor parte de la población es atea. En referencia al sistema educativo y el que luego vamos a desarrollar por puntos, como introducción podemos decir que el sistema de educación japonés está muy adelantado. Tiene una tasa de alfabetización del 99%. La educación es obligatoria desde los 6 a los 15 años, aparte es gratuita. La formación que se les da a los docentes es una formación muy exigente. Y en consonancia con esto, encontramos que el respeto a nivel nacional que se le da a los mismos es muy bueno. Una de las características que determina el sistema educativo radica en que la escuela no solo centra su atención en transmitir conocimientos, sino también en otras tareas que fomentan el trabajo en equipo. Todos los ciudadanos japoneses deben de tener las mismas oportunidades educativas. Por tanto, el Estado debe financiar económicamente a quien no se lo pudiera permitir. Una próspera educación es vista en Japón como una garantía de éxito socioeconómico, por lo que los alumnos sufren un gran estrés. El origen de la educación japonesa se remonta a la antigüedad, cuando los monjes ofrecían cursos de lectura, aritmética, escritura, de forma gratuita para toda la población. Los maestros enseñaban de forma austera y eran poco respetados. Sin embargo, esta educación puso las bases que luego formaría un nuevo sistema educativo completamente modernizado. Durante el Imperio de Japón, con Meiji como emperador en 1871, se estableció el Ministerio de Educación, que recogía las ideas fundamentales de los sistemas europeos educativos. Había escuelas para las distintas necesidades educativas que presentaba la sociedad. Por ejemplo, había escuelas para los hijos de los guerreros y en las zonas más rurales había escuelas elementales para los hijos de agricultores. El gobierno se percató de que la educación debería de ser pública y universal en un Japón moderno que optaba por un modelo de vida más occidental. Este sistema moderno se introdujo en 1872 con el Código Fundamental de Educación. En 1945, cuando Japón proclamó su rendición frente a las fuerzas aliadas, se dio la ocupación de autoridades de América en Japón, que eliminaron el sistema tradicional implantando a su vez las bases del actual sistema educativo japonés. En 1947 se proclamó la Ley Fundamental de Educación. La legislación educativa que encontramos en Japón, llamada Ley Fundamental de Educación, es muy estable y duradera, ya que sigue vigente su aprobación desde 1947. Solo se ha hecho una revisión de esta ley en 2006 para la incorporación de valores que promovieran el civismo, el respeto por las personas, el amor a la patria. Para actualizar la ley se llevan a cabo planes de promoción de la educación. Por otro lado, el currículo queda establecido a nivel nacional. El Ministerio de Educación, Deporte, Cultura, Ciencia y Tecnología fija las asignaturas y temario que se debe de dar en todos los centros escolares y, salvo alguna necesidad importante, los contenidos solamente se revisan cada 10 años. Según el informe PISA, elaborado por la OCDE en 2019, encontramos que Japón experimentó una bajada en sus alumnos, quedando el octavo país dentro del ranking. Se encontró una caída en la lectura, donde pasaron del puesto 15 al 8, en competencia matemática, donde se pasó del puesto 15 al 6. Se ha atribuido esta bajada a diversas causas, como la poca familiarización que tienen los alumnos japoneses con las TICs, o que el Ministerio de Educación japonés no se centra en enseñarles pautas básicas a los alumnos de cómo distinguir una idea de una opinión, y tampoco se centra en mejorar la capacidad de los estudiantes para expresar mejor los hechos. Voy a hablar ahora de los niveles de enseñanza obligatoria, haciendo primero un pequeño resumen de las etapas educativas.
La enseñanza en Japón es obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 15 años. Sin embargo, encontramos periodos de educación no obligatoria, como el jardín de infancia, desde 3 a 5 años, o la universidad. Escuela primaria o Sogako. Va desde los 6 hasta los 12 años. La educación que se imparte es obligatoria y pública, es decir, está financiada por el Estado. El curso está compuesto de asignaturas académicas, tales como estudios sociales, ciencia aritmética, lengua japonesa, y asignaturas no académicas, como por ejemplo música, educación física, educación moral. Educación secundaria o chugako va desde los 12 hasta los 15 años. La educación que se imparte es obligatoria y pública, al igual que en la etapa anterior. Dentro de las asignaturas principales encontramos idioma extranjero, matemáticas, bellas artes, ciencias naturales y sociales. Educación secundaria superior o COCO va desde los 15 hasta los 18 años. Al contrario que en la etapa anterior, esta no es ni pública ni gratuita. Para acceder a esta educación se debe de pasar un examen específico o una entrevista. Las asignaturas que se imparten son las mismas que las etapas anteriores, nada más que de forma más avanzada. Y aparte, toman cursos adicionales para luego poder realizar mejor la selectividad con mejores calificaciones. Universidad, desde los 18 hasta los 22 años. Esta etapa, al igual que la etapa anterior, es privada y no es obligatoria. Las asignaturas que se cursan son específicas de cada universidad y de la titulación que el alumno haya elegido. El jardín de infancia. El jardín de infancia tiene una gran importancia en la educación japonesa, debido a que, a pesar de no ser obligatorio, todos los niños empiezan allí su educación. Estas instituciones pueden ser públicas o privadas y admiten a niños desde menos de un año hasta los 5. Están distribuidos en cursos, gakunens, y en total hay 3 cursos, uno para 3 años, otro para 4 años y otro para 5 años. Cada clase tiene 35 alumnos y tiene asociado un maestro o sensei. Escuelas primarias o elementales. En las escuelas primarias las clases son mixtas y hay un profesor asignado a cada clase, que se dedica a la enseñanza de todas las asignaturas que se cursan. Las clases no están segregadas por capacidades, pero en distintas asignaturas se pueden dividir en grupos según su nivel de competencia. Los alumnos deben de completar sus clases con actividades extraescolares, un programa de educación moral y otros estudios integrados. Además, tiene un gran peso el aprendizaje de la lectura y la escritura japonesa. Los alumnos deben de haber participado al finalizar la etapa en al menos un festival deportivo y varias excursiones escolares para enseñar la cultura. Educación secundaria elemental. En las escuelas secundarias elementales las clases son mixtas y hay diversos profesores que imparten sus asignaturas. Las clases siguen sin estar segregadas. Sin embargo, se hacen grupos especiales en las asignaturas de matemáticas e inglés con los alumnos que tienen más capacidades. Al igual que en la etapa anterior, las clases deben de ser complementadas con actividades extraescolares o talleres de educación moral. En el segundo año de secundaria, los estudiantes tienen una excursión obligatoria llamada Saguka Ryoko, donde hacen actividades para fortalecer vínculos, aprender nuevas culturas. Educación secundaria superior. En las escuelas de secundaria superior, las clases siguen siendo mixtas, sin embargo, la educación es privada. Sigue existiendo las escuelas públicas, pero para acceder a ellas hay que realizar un examen de gran importancia. Por eso, la mayoría de los estudiantes optan por las privadas, al tener que realizar solo una entrevista. Estas escuelas tienen una metodología más activa y centrada en los intereses de los estudiantes, ya que quieren mantener a los estudiantes al no ser una educación obligatoria. Se utiliza un sistema diferente de evaluación. Para conseguir graduarse, los estudiantes tienen que conseguir una serie de créditos. Por tanto, no es tanto los años que estén, sino en cuánto tiempo consigan los créditos. Para los alumnos que no quieran proseguir con la escuela superior, se han creado escuelas vocacionales, en las cuales los alumnos siguen programas de estudios especiales centrados en sus intereses y áreas de estudio. Dedican menos tiempo a los programas comunes que cursan el resto de alumnados. El porcentaje de alumnado que accede a la universidad en Japón es bastante bajo en relación con el alumnado que cursa la educación secundaria obligatoria.
En esta etapa educativa hay un mayor porcentaje de alumnado femenino. Las universidades son, en su mayor parte, privadas, y para acceder a ella, los estudiantes deben de realizar un examen que exige un elevado conocimiento de la materia de la etapa anterior. El sistema obliga a hacer 2 exámenes obligatorios para pasar de etapa. Sin embargo, el más importante es el Senta Shiken. Este examen es una prueba de acceso a la universidad, y cada facultad pone el suyo, según unas bases estimadas. Para la preparación de este examen hay diversas escuelas de tutoría o academias de preparación de exámenes. Estas últimas tienen como finalidad ayudar a los estudiantes a preparar su examen de acceso a la universidad, mientras que las primeras ayudan al alumnado a mantenerse al día con sus estudios y ayudarle con sus deberes diarios. Para entrar en la universidad privada solo se pedirá un tipo de examen, mientras que para entrar a una pública el examen es diferente. Esta prueba se divide en 2. En enero se hace una prueba general para todos los aspirantes que constará sobre saber conocimiento de las 7 asignaturas elementales. Y a principios de marzo, cada universidad realizará un examen con todas las actitudes que pidan. Educación en valores. El sistema educativo de Japón no solo se centra en hacer que los alumnos aprendan unos conocimientos básicos, sino también en dar una excelente educación en valores y en calidad de vida, ya que consideran que los valores son una parte muy importante de la sociedad. Estos valores se inculcan en los primeros años de educación primaria elemental, entre los 9 y 10 años. En estos años, el sistema educativo no se centra en que el alumnado aprenda los conocimientos académicos. El enfoque que se le da a estos años se centra en ciertos valores como el respeto, la paciencia, el cuidado de la naturaleza. Sin embargo, el valor que más importancia tiene para los japoneses es la disciplina, por tanto, es el que más trabajan. La disciplina se trabaja a través del esfuerzo que realizan para obtener las mejores notas de la clase, ya que desde bien pequeños se les inculca que unas mejores notas llevan a un mejor trabajo y un éxito en el ámbito laboral. Sin embargo, no es solo así como trabaja la disciplina en Japón. Una de las formas más eficientes es haciendo que tanto el alumnado como el profesorado limpien sus aulas como las zonas comunes del centro. De esta forma, se consigue a su vez que los niños respeten y cuiden las zonas comunes y de trabajo, tanto propias como colectivas. Esta limpieza se organiza en un sistema rotativo y dividido en grupos. Ligado al valor del respeto, es importante destacar el uso de uniformes en Japón. Este uso es obligatorio para todas las escuelas y universidades y ayuda a que todo el alumnado se respete entre ellos, sin dar importancia a los problemas de aprendizaje, clase social, personalidad. Un día lectivo en Japón. En un día lectivo, los estudiantes llegan a clase sobre las 8 menos 10, aunque sus clases no empiezan hasta las 8:30. Este tiempo lo usan para hacer asambleas en las cuales los niños comparten sus pensamientos, lo que fortalece sus vínculos. A continuación empiezan las clases. Las primeras horas de clase van desde las 8:30 hasta las 12:30 y duran alrededor de 45 o 50 minutos. Entre clase y clase se permite un descanso de entre 5 y 10 minutos. A partir de las 12:30, los estudiantes bajan a la cafetería a recoger su comida. Esta comida normalmente está servida en cajas y contiene alimentos muy variados, tales como pescado, verdura, carne, fruta, lácteos. Para los japoneses, la nutrición es muy importante. Por tanto, en todos los colegios la comida está preparada por profesionales capacitados y médicos. Tanto los niños como los profesores comen en la clase, lo que les ayuda a varias cosas, como enseñar conceptos básicos de nutrición, salud. Además, promueve mejor una relación entre alumno y profesor, haciendo que se afiancen los vínculos. Se asignan turnos para servir el almuerzo en el aula y dura alrededor de 40 minutos. Después de la comida, los estudiantes proceden a limpiar el aula. Como ya se ha dicho anteriormente, es una forma que tiene el sistema de que los alumnos adquieran disciplina. Normalmente las clases terminan alrededor de las 3:30. Aunque las clases terminen, los niños suelen seguir su formación según las capacidades que han demostrado tener más desarrolladas. Por ejemplo, si un niño está más desarrollado matemáticamente, se le impartirán clases de matemática avanzada. También tienen clubes de actividades deportivas en las cuales participan casi todos los niños. Aunque la jornada escolar parece larga,
Los alumnos cuentan con grandes periodos de descanso y entretenimiento para favorecer tanto la socialización como la concentración durante las lecciones. Periodos vacacionales. En el sistema educativo japonés, los escolares empiezan sus clases alrededor de las 8:30 y las finalizan sobre las 9 de la noche. Dentro de esta jornada escolar se incluyen todas las actividades citadas anteriormente. Las clases se imparten desde los lunes hasta los viernes. Sin embargo, algunas de las escuelas privadas siguen impartiendo clases los sábados y algunas públicas tienen permiso para reintroducirlas en algún momento si fuera necesario. El curso está organizado en 3 periodos escolares. Empieza en abril y acaba en marzo del año siguiente. El primer periodo va desde abril hasta julio. El segundo periodo va desde septiembre hasta diciembre. El tercer periodo va desde enero hasta marzo. Por tanto, las escuelas cierran 6 semanas entre agosto y septiembre, 2 entre diciembre y enero y otras 2 entre marzo y abril. Sin embargo, hay escuelas que no cumplen esto. La metodología que actualmente está implantada en las escuelas de Japón es una metodología llamada S5. Es una técnica basada en 5 fases muy sencillas que empiezan con la letra S y que se ha adaptado al sistema educativo japonés. Sin embargo, en un principio fue pensada para dirigir empresas. Está basada en 2 principios básicos, el orden y la limpieza. Las fases que encontramos son las siguientes. Primera fase, clasificación o seire. El objetivo de esta fase consiste en eliminar del espacio de trabajo todo aquello que no sea útil. Para ello, se hará una clasificación entre las cosas que se usan y las que no, conservando las que sí. Consta a su vez de 4 fases: identificar, separar y eliminar. Se puede extrapolar en educación en encontrar las aulas adecuadas a los niños. La segunda fase, orden o seiton, habla de que después de una clasificación viene el orden. Por tanto, esta etapa tendrá como objetivo ordenar los materiales y los objetos que se han considerado imprescindibles en el lugar de trabajo. Esto nos dará una gran claridad a la hora de abordar el trabajo, además de una rapidez para encontrar los objetos que necesitemos. Tiene 3 fases: clasificar, ubicar e identificar. En educación se extrapola a mantener las aulas ordenadas, ya que un lugar ordenado es igual a una mente ordenada. Limpieza o seiso. Es importante mantener limpio el lugar de trabajo, identificando y eliminando los focos de suciedad. Está compuesta de otras 3 fases a su vez: identificar, planificar, eliminar. Esta fase está relacionada con un punto que se ha visto anteriormente. Tanto los alumnos como los propios profesores son los que limpian el aula en Japón. La cuarta fase, estandarización o seituse. Esta fase centra su objetivo en mantener tanto el orden como la limpieza, lo que mejorará la productividad. Es necesario establecer unas normas de trabajo y unos procedimientos. Además, serán los propios alumnos quienes señalen las anomalías que el aula presente. De esta forma, habrá una estandarización del método de trabajo. Consta de 3 fases: estandarizar, cumplir y mantener. Por último, tenemos la fase de disciplina o shitsuke. La disciplina va ligada a conseguir mejorando. Trata de sacarle el máximo partido al resto de fases que componen la S5. El mantenimiento de la disciplina conlleva un riguroso control del sistema y un mantenimiento continuo de la productividad. Se dividirá en 2 fases, a diferencia de las anteriores: crear hábito y mejorar. Como se ha dicho anteriormente, la educación japonesa es muy estricta con la disciplina, por tanto, trabajan de esta manera muy eficiente, ya que los niños necesitan disciplina para poder sacar adelante sus estudios. A pesar de esta metodología, se están empezando a implantar otros tipos, como por ejemplo la metodología de resolución de problemas, para hacer que los estudiantes se motiven e involucren. Dentro de los objetivos del sistema japonés encontramos un objetivo primordial, que es la formación de ciudadanos seguros de sí mismos, que respeten los derechos humanos y sean amantes de la paz y de la verdad. Japón cuenta con un sistema educativo que exige un alto nivel y rendimiento de sus estudiantes. Por tanto, tiene como objetivo educar estudiantes disciplinados, estudiosos y con una gran inteligencia académica.
Subyugado a estos dos objetivos, encontramos algunos más básicos, como enseñar matemáticas desde los primeros años, ya que esto involucra una mejor disciplina. A su vez, se pretende reducir los contenidos de matemáticas un 30%. Se pretende que los niños practiquen más deporte, ya que tienen un sistema que apenas deja tiempo para esta práctica. La educación pretende dar unos conocimientos políticos al margen de dar una ideología política, y deberá de ser una educación integral, respetando en todo momento la libertad académica. Podemos definir medidas de atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades educativas, pudiendo ser estas permanentes o temporales. Además, favorecen la inclusión entre el alumnado. Al estar en un sistema tan rígido y estricto como es el de Japón, no hay cabida para este tipo de medidas. Por tanto, lo que hacen con este tipo de alumnado que presenta algún tipo de necesidad es agruparlos todos en el mismo aula. De esta forma, no retrasan al resto de alumnados que sí tiene capacidades de aprender según ellos. Formación de los docentes o profesorado en Japón. Los docentes tienen un gran reconocimiento y prestigio a nivel nacional, lo que a su vez hace que tengan una gran responsabilidad, ya que se consideran las personas más sabias del país. Los maestros tienen la categoría de sensei, que significa el sabio. Esta sabiduría no solo se refiere a los conocimientos que se imparten en clase, sino también a la inculcación de valores, disciplina y pautas o consejos que les van a ayudar a mejorar como personas. Estos docentes están muy bien remunerados. Este salario se determina en función de los servicios que prestan a los centros estatales, carrera académica y tiempo. También se divide en función del nivel en el que se imparta la clase. Sin embargo, tienen horarios muy exigentes, ya que su jornada laboral empieza a las 7 menos 10 de la mañana y acaba sobre las 10 de la noche. No tienen derecho a huelga. Y las profesoras pueden ausentarse durante 1 o 2 horas antes del horario de salida para atender a sus hijos. La formación de estos maestros es variada, ya que se puede adquirir un título que habilite para dar clases en todas las asignaturas en la educación primaria y en el jardín de infancia, mientras que en la educación secundaria, elemental y superior, cada profesor tiene que adquirir el título de la asignatura que quiere impartir. A su vez, los títulos se dividen en certificados permanentes o temporales, y dentro de los permanentes encontramos subdivisiones de primera o de segunda clase. Los certificados permanentes te permiten ejercer la profesión de profesor, mientras que con uno temporal solo puedes ser ayudante de un profesor. El certificado temporal se consigue a través de un comité de prefecturas. Estos son válidos durante 3 años y solo para la prefectura que lo emite. Para tener estos certificados es necesario haber cursado la educación secundaria superior y aprobar unos exámenes pedagógicos convocados por el comité de prefecturas. El certificado permanente de segunda se expide tras hacer 2 años de carrera profesional, como mínimo, es decir, formación universitaria, y haber conseguido un mínimo de 62 créditos exigidos en cada área, materias de formación, pedagogía, materias profesionales. El certificado permanente de primera se expide tras haber obtenido un título universitario o un título equivalente. Este título equivaldría para ejercer de profesor temporal en la educación secundaria superior. Para dar clase en esta educación de forma permanente y de primera, se debe de haber cursado un máster. Todos los profesores, sea cual sea el certificado que hayan obtenido, deben de pasar un periodo de prácticas, que va desde 3 meses hasta 1 año. Estas prácticas son independientes del nivel educativo que el docente vaya a impartir más tarde. En el 2009 se planteó un sistema de renovación de certificados, a través del cual los docentes, cada 10 años, tendrían que renovar su licencia de profesor, a través de cursos de formación docente, en la cual se adquieren nuevas competencias, se ponen al día en cambios en la administración escolar. Los docentes aprovechan las semanas de vacaciones para hacer cursos de reciclaje e informarse sobre nuevas metodologías. Aparte, se ayudan entre sí compartiendo estrategias y materiales para enseñar el aprendizaje. Voy a hablar ahora sobre la administración y la financiación. El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura es quien administra todos los centros nacionales, incluyendo las universidades. El Ministerio también aconseja y financia económicamente a las autoridades de educación locales, que llevan a cabo la dirección y el mantenimiento de las escuelas públicas.
En cada uno de los municipios hay un comité de educación, que es la autoridad local en materia educativa. El gasto económico que supone la enseñanza estatal está dividido entre los gobiernos nacionales, prefectura y municipal. Cada gobierno sostiene sus propias actividades educativas. Participación de las familias. La Ley de Educación recoge que el Estado y las autoridades locales deben de promover la educación en el seno familiar y proporcionar las infraestructuras para que la educación se lleve a cabo. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos. El fracaso escolar se considera una vergüenza para la familia en Japón. Por tanto, es frecuente que se lleve al alumnado a las escuelas de tutoría para mejorar su rendimiento académico y ayudarles con los deberes. Las madres suelen estar muy involucradas en la educación de sus hijos, lo que explica el fuerte vínculo que hay entre madre e hijo, estando ésta constantemente en alerta a cualquier factor que pueda perjudicar la educación de sus hijos. La comunicación entre los docentes y los padres es constante e individualizada. En el sistema educativo de Japón encontramos dos tipos de evaluaciones. Por un lado, una evaluación que se realiza al alumnado para comprobar que ha adquirido los conocimientos correctamente. Y por otro lado, una evaluación realizada al docente, para averiguar si su trabajo se está haciendo de manera efectiva. Respecto a la evaluación del alumnado, y como ya se ha mencionado anteriormente, no hay una realización de pruebas hasta la edad de 9-10 años, coincidiendo con el tercer curso de educación primaria elemental. Esto es debido a que en este periodo de tiempo se centra más en que los alumnos adquieran valores. Sin embargo, se evalúa la reflexión que elabora cada estudiante en su cuaderno sobre lo que va aprendiendo diariamente. El profesor va revisando el trabajo que va realizando cada alumno de manera individual. También es muy importante fomentar en esta etapa el trabajo cooperativo, haciendo que los jóvenes trabajen tanto en equipo como en parejas. A partir del tercer grado se aplicarán pruebas escritas, realizadas por el docente o minitest. Por otro lado, en la educación secundaria superior se harán pruebas estatales. Respecto a la evaluación del docente, los futuros formadores, profesorados en servicio, miembros del gobierno observan el trabajo de los docentes en cuestión. Se realizan las lecciones de estudio en la cual se da la retroalimentación al docente. Otro de los puntos fundamentales de esta evaluación es el proceso de recapacitación que tienen que realizar los docentes cada cierto tiempo. Cabe destacar de gran importancia que en este sistema educativo la promoción del alumnado es automática, sin repetir ni adelantarse ningún curso. Por tanto, tampoco se va a favorecer a aquellos niños que presenten unas altas capacidades, ni desfavorecer a aquellos que presenten pocas capacidades. El sistema educativo japonés es un sistema que alcanza muy buenos resultados en los informes PISA y que está íntimamente relacionado con la cultura asiática. Se destaca de la disciplina que tienen sus alumnos y la formación de altas capacidades e inteligencia que consiguen los estudiantes. Sin embargo, encontramos ciertas fortalezas y debilidades que presenta el sistema. En las fortalezas encontramos que el currículo se establece a nivel nacional, lo que permite a todos los colegios enseñar las mismas materias y a todos los alumnos estar al mismo nivel. La educación es obligatoria y gratuita en su gran mayoría. Los libros de texto son repartidos a los colegios de forma gratuita por las editoriales. De esta forma, el alumnado tiene acceso a ellos sin tener que comprarlos. En este sistema se prima la educación en valores, como ya se ha dicho anteriormente, y se enseña al alumnado desde pequeño materias como economía, actividades domésticas, donde se aprende a coser, a cocinar. Además, es un sistema que aporta mucha disciplina, trabajo cooperativo y respeto a las normas. Se ofrece actividades extraescolares de forma que los niños puedan desarrollar sus capacidades. Se organizan torneos deportivos en los cuales se fomenta el deporte, se realizan diversas salidas culturales, se enseña a limpiar y a respetar lo que otros han limpiado. El esfuerzo es uno de los valores fundamentales que promueve el sistema japonés, ya que hay una alta competitividad para asegurarse un éxito laboral, lo que conllevará al orgullo de la familia. Por otro lado, se busca que los alumnos sean capaces de resolver problemas y situaciones por sí solos, ya sean de la vida cotidiana o relacionados con la materia, extrapolando los conocimientos. Hablando de las debilidades que encontramos en el sistema educativo, podemos decir
que hay que destacar la presión y el estrés que sufren los estudiantes diariamente, ya que tienen una elevada competitividad, y a veces hay exámenes de acceso para entrar incluso a los jardines de infancia. Si quieren ir a una universidad de prestigio, tienen que acceder a un instituto que requiera la universidad, lo que genera una cadena de estrés. El sistema se caracteriza por métodos de enseñanza que centran sus objetivos en la memorización, antes que en la creatividad o en el pensamiento crítico. Los alumnos rara vez pueden preguntar dudas en clase, lo que imposibilita que se realice un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. La constante presión a la que está sometido el alumnado hace que muchas veces estos fracasen, lo que crea una incomodidad en la familia, ya que el fracaso escolar está visto como una enfermedad o un desorden. Estas familias suelen abandonar al niño a su suerte. Uno de los mayores problemas que presenta la educación en Japón es la sobreimposición de la identidad grupal a la identidad individual, lo que genera que los niños no tengan individualidad ni independencia, sobreponiendo los intereses del grupo sobre los propios suyos. Para ir finalizando, vamos a hacer una comparación con el sistema educativo español. Lo primero que encontramos es la ley. En España actualmente está la LOE 11, aunque durante muchos años se ha ido cambiando. En Japón, sin embargo, la Ley Fundamental de Educación está vigente desde 1947. Respecto al horario escolar, en España están de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el colegio. En Japón están desde las 8 menos 10 hasta las 7 y media de la tarde. La ratio en España está entre 25 y 30 alumnos por clase. En Japón, sin embargo, encontramos que la ratio es más elevada con unos 40 a 50 alumnos por clase. La obligatoriedad en España es de 6 hasta los 16 y en Japón es de los 6 hasta los 15. El tipo de evaluación que encontramos en España es continua y global, mientras que en Japón en primaria es continua y hay exámenes muy exigentes en la secundaria superior. Tipos de escuela, en España hay una más, ya que están las públicas, concertadas y las privadas, mientras que en Japón solamente hay públicas y privadas. Las etapas educativas que encontramos en España son jardín de infancia, educación primaria, educación secundaria, el bachillerato, máster y universidad. Y en Japón encontramos jardín de infancia, educación elemental, educación secundaria elemental, educación secundaria superior, universidad y máster. Por último, y para finalizar el trabajo, he realizado mi propia conclusión sobre este sistema educativo japonés, el cual podremos decir que está dividido en etapas. En la etapa obligatoria se apuesta por una educación más integral, con una función más socializadora del alumnado, y en la cual prima más la educación en valores que los saberes académicos. Sin embargo, en las etapas no obligatorias se somete al alumnado a mucho estrés y competitividad, lo que hace que en muchas ocasiones se sienta frustrado y con deseo de dejar su educación, sin poder hacer esto realidad, debido a la vergüenza que crearía para su familia. Es un sistema que no mira por los intereses del alumnado en la mayoría de los casos, aunque el dinero no es un impedimento si se quiere estudiar y no se tiene recursos económicos suficientes, ya que si sacas la nota exigida por los exámenes puedes entrar a centros públicos en la educación no obligatoria. Por otro lado, hay una clara injusticia en este sistema, al no dejarse a los niños con necesidades educativas especiales ser partícipes de este sistema y excluyéndoles a una clase en la cual apenas se les enseñan conocimientos.